Bienvenidos a Filosofía Fundamental. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Carlos Sierra Lechuga de Filosofía Fundamental. Mi charla se llama Lógica Reológica, caracterización preliminar de un logos físico. Generalmente lo que se suele decir de cara a la cuestión de cómo dialogar, cómo construir, cómo persuadir, cómo, si se quiere, incluso razonar o argumentar, siempre se suele decir que hay que apelar a la razón. Y de alguna manera, hoy concretamente, dados las formas políticas de organización y muchas demagogias alrededor del mundo, pues se nos dice, los intelectuales, los expertos nos dicen que no, que hay que apelar a la razón, al contrario de lo que se está haciendo, que es apelar a las emociones, a los sentimientos, ¿no? Y pareciera como que el filósofo de alguna forma tiene que estar de acuerdo con eso y decir, sí, la racionalidad antes, hay que apelar a una a priori de racionalidad, etcétera, y poner los sentimientos a un lado, porque si no todo esto se vuelve caótico. Bueno, pues mi hipótesis de hoy, no puedo más que proyectarla, no la puedo defender demasiado por el tiempo, mi hipótesis es más bien la contraria. Lo que hay que hacer para persuadir en el mejor de los sentidos, es decir, para convencer en lugar de vencer, para llegar a acuerdos, para acordar, etcétera, es no renunciar a la razón, ni mucho menos, pero sí apelar también a los sentimientos. Ahora veremos cómo y en qué manera, ¿no? Bueno, esta es la idea un poco de lo que quiero decir con una caracterización preliminar de un logos físico. Dos cosas. La primera parte del título, lógica reológica. La reología, brevemente, es una nueva herramienta filosófica, concretamente metafísica, para estudiar justamente, escudriñar metafísicamente lo real, de modo tal que estudia lo reo de las res, la realidad rea de las res. Por tanto, la reología no es una ontología. Toda ontología, por razones que ahora no vienen a cuento, es una lógica de los objetos puros, mientras que la reología precisamente lo que quiere es volver a ser fieles a la tierra, como dijera Nietzsche, grosso modo. Pero justamente esta reología, al investigar lo real, no va a renunciar por eso a el logos, ¿no? a la utilización del logos, de la racionalidad o de lo lógico, si se quiere. Lo que pasa es que va a tener que rehacerlo de una manera que no sea puramente lógica. Aquí está el tema, y aquí vais a ver cómo se relacionaba con esta hipótesis que yo soltaba al principio. Porque claro, lo que ha hecho la historia de la filosofía en su tradición más conocida, no toda la historia de la filosofía, pero la historia de la filosofía que todos solemos tener en mente, lo que ha hecho en última instancia ha sido poner por encima a la razón, por encima de todos los demás componentes humanos que nos constituyen como tales. Y eso en última instancia ha terminado por elaborar una idea, y no más que idea, de razón pura. La razón pura, en última instancia, es esa que está depurada de los sentidos, depurada de los sentimientos, de las sensaciones, de la corporalidad, en definitiva, y junto con eso, de todos los condicionamientos fácticos y físicos que nos hacen ser lo que somos. De modo tal que se nos pone la razón pura como una especie de ideal al que tuviéramos que seguir, con el que tuviéramos que razonar, y sin eso no hay posibilidad de llegar a acuerdos, ni mucho menos. Esto, de alguna u otra forma, es lo que podemos decir en este brevísimo tiempo ha hecho la lógica lógica, el logicismo. Las grandes filosofías que todos tenemos en mente han hecho esto. Piense, por ejemplo, el propio Kant, que dice que un conocimiento absolutamente a priori, puro, es aquel que no tiene mezcla de sensación ni de experiencia ninguna, ¿no? Pero también puede uno retrotraerse hasta Platón, cuando dice, por ejemplo, debe llamarse racional, logísticos, del alma, aquello con lo que razona, calcula o cuenta, pero aquello con lo que ama, siente hambre y sed, eso es irracional y apetitivo, ¿veis? Hay una decisión clara entre aquello con lo que sentimos hambre, sed, con lo que amamos, y lo puramente racional. Es lo que va a llegar precisamente a Kant, esas dos grandes razones, ¿no? La pura teórica y la pura práctica. Pasará naturalmente a las razones del corazón, que la razón no entiende, y este tipo de decisiones. Y por supuesto estará en Hegel, quien de alguna u otra manera dirá que es la razón con mayúscula la que tiene que meterse en la historia, la que se hace historia y la que organiza en última instancia sociedades. El mismo Hegel que por eso decía, y vale la pena decir aquí frente a vosotros, que América ha de quedar excluida del terreno que hasta hoy se ha desarrollado en la historia universal. Die Vernunft in der Geschichte, la razón en la historia. América está excluida de eso. Lo que hasta ahora ha sucedido ahí en América no es más que el eco del viejo mundo y la expresión de una vitalidad ajena. Es decir, esta idea de razón, más bien esta idea de razón pura en última instancia, lo que ha hecho ha sido más bien, ha logrado la exclusión de aquellos que no compartían esta idea de razón que en principio a priori se tiene.
qué casualidad o fortuna que resulta que eso a priori que se tiene no era ni tan a priori ni nada, sino una construcción local, etnocéntrica, de un determinado tipo de pensamiento, en particular el occidental europeo. No puedo detenerme demasiado, queda mucho. Ahí está dicho aquí en este libro, Filosofía y Realidad, Metafísica Físicamente Responsable, especialmente en un largo capítulo llamado El gran problema del logos en la vía física. Pero si algo quiero decir en estos breves minutos, es que, por un lado, no podemos creer que solo con la razón basta. Esto es un discurso racionalista, idealista, logicista, que lo que ha hecho en la práctica, como he mostrado aquí con Hegel, y no se diga con las cosas históricos de colonialismo, etcétera, lo que ha demostrado en la práctica es que quienes no participan de una racionalidad impuesta como a priori han sido excluidos. Entonces no basta con la pura razón, y por tanto que hay que reconstruir nuestra idea de razón, de logos, de una manera no lógica o logicista, sino física, como diríamos en reología. No puedo detenerme en qué es esto de lo físico, pero definitivamente hay que reconstruirla más bien desde la base y no pensar a priori. Para terminar, hay que decir varias características sobre esta razón física, sobre este logos físico. Yo enumero en el libro por lo menos 9 y las trabajo, pero simplemente quiero señalar aquí que una característica crucial para reconstruir un logos que no sea excluyente es precisamente la de un logos que esté constituido de sensibilidad, tanto en la acepción de tener sentidos, ¿no?, que sea corporal, como en la acepción y junto con ello de tener sentimientos, porque es precisamente un logos incardinado corporalmente en sus sentidos, por ejemplo, el sentido del dolor, el que puede dar un logos capaz de tener sentimientos, por ejemplo, el de duelo. Y en esa medida ese logos deja de ser un logos puro, un logos excluyente de aquellos que no están en esa racionalidad aparentemente a priori, y más bien lo que hace es empatizar, ¿no?, es decir, tener pazos, estar dentro, incardinado en pazos, en pasiones, y con esas pasiones, por tanto, puede simpatizar, es decir, compartir esas pasiones con aquellos otros que no comparten su propio logos. En fin, esto da para mucho. De aquí surge una ética, creo yo, podría surgir una ética muy poderosa, muy potente, que no ha sido la ética de Occidente, precisamente porque con sus afanes de racionalidad han creído, por ejemplo, los griegos, que la ética es una ética de la virtud, es decir, del ser humano, del griego conforme a su estado, una ética de los medievales, que es una ética de la bondad, es decir, del cristiano con su Dios. De la modernidad es una ética del deber, es decir, una ética con su propia idea del deber, en conformidad con su estado y con su Dios, etc. Pero nunca en Occidente la ética ha sido una ética de la otredad, precisamente porque ese logos ha sido un logos puro, creído aparentemente a priori y por tanto excluyente. Cuando el logos se deja de entender así y se ve incardinado empáticamente, entonces puede simpatizar. Y entonces la ética ya no es la ética ni de la virtud, ni de la bondad, ni del deber, sino la ética de la otredad. Y el otro entonces aparece como algo que, más que entender racionalmente según mis categorías, lo que hay que hacer es más bien aceptar. Esto lo entendieron otras tradiciones no occidentales, muchas, yo menciono por aquí algunas en el libro, pero piensen simplemente, por ejemplo, en aquellos versículos del Neotestamentario donde el propio Jesús dice: di de comer al sediento, al hambriento, cuide a la viuda, al huérfano, es decir, a la mujer del otro, al hijo del otro, y al radicalmente otro excluido, ¿no?, el que es hambriento, el extranjero, etc. En fin, creo, y además estudios más bien de corte sociológico demuestran que cuando llegamos verdaderamente a acuerdos no es homologando, es decir, compartiendo el mismo logos, como decía Aristóteles, sino más bien precisamente renunciando a esa racionalidad y más bien empatizando de manera inmediata con los otros, como demuestran estos estudios sociológicos, por ejemplo, en las catástrofes naturales y de otro tipo, ¿no? Es decir, nuevamente, lejos de persuadir o de argumentar desde una razón pura, pretendidamente aséptica, que no ha sido más que la construcción etnocéntrica de una determinada cultura, lo que hay que hacer es reconocer que el logos humano es un logos empático y que por tanto puede simpatizar y tiene que simpatizar con el otro. Esa es una de las características de la reconstrucción de otro logos, que no sea un logos lógico o logicista, sino un logos físico. Y esto es lo que pretende, a su manera, pues una de las vertientes de la reología. No me extiendo más, se puede encontrar algunas cosas por la web sobre esta idea de la razón impura y demás, de mi autoría y de otros, y particularmente en el libro Filosofía y Realidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Filosofía Fundamental.